Estamos de vuelta, aquí sigue la W ahora desde el estudio digital de Prisa Media. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse con la información. Recuerde que usted siempre puede volver a ver estos reportajes o compartirlos a través de sus redes sociales, a través de un mensaje de WhatsApp o si quiere en su perfil de Facebook o de Twitter, copiando el enlace que aparece en cada una de nuestras emisiones en el canal de W Radio Colombia a través de YouTube. Y no olvide que también usted puede conectarse con nosotros de manera constante, permanente, con el podcast de Sigue la W. Simplemente búsquenos, Sigue la W a través de su plataforma de podcast favorita y escuche todos los días, en cualquier momento, los reportajes que aquí tenemos para ustedes. Ahora nos vamos a adentrar, Mauricio, en un tema peliagudo para todos los colombianos, pero hay que decirlo, peliagudo para el gobierno, para los empresarios, para los comerciantes, para los sindicatos, para la ministra de Trabajo, ahora que comienza la negociación del incremento del salario mínimo. Sí, señor, recordemos que el último incremento fue hasta el $1.000.000. Vamos a ver este incremento, por lo menos en las negociaciones que van a adelantar los empresarios, las centrales obreras y también el gobierno, en que finalmente va a terminar. Si vamos a tener un aumento como lo están pidiendo pues los empresarios o también las centrales obreras, que finalmente lo que se busca es que esté ajustado a los gastos, Juan Pablo, que están definitivamente en alza, que está todo. No, pues la inflación, no alcanza la inflación para nada, que nos está ahogando a todos. Paola hoy está remotamente porque está ella haciendo trabajo de campo, identificando cuáles pueden ser los distintos elementos que configuran esta gran pregunta. ¿Cómo se va a dar el incremento del salario mínimo? Por eso usted la ve ahí, mire, está rodeada de matas, está rodeada del mundo, del universo, mire, está haciendo trabajo de campo para saber cuáles van a ser las claves, los puntos definitivos para definir un incremento que algunos dicen debe ser de más de la inflación, otros dicen no puede ser de más de la inflación. Además, Paola, porque no olvidemos que ese incremento se convertirá en la base para muchos incrementos para los colombianos el año que viene. Sí, señor Juan Pablo, aunque el salario mínimo solamente no, porque es también una cifra importante, pero en Colombia cerca de 1.200.000 trabajadores reciben el salario mínimo. Hay muchísimos más, millones más que reciben menos de eso. De todas formas, sí es importante y marca también un hito importante los aumentos que se hacen cada año de este salario básico en el país. Vamos a hablar sobre una propuesta o una carta que ya se destapó por parte de algunos empresarios que hacen parte de esta negociación también, como lo son los comerciantes. El gremio de los comerciantes que pues es FENALCO, en su congreso de la semana pasada ya dijo cuánto proponen ellos incrementar el salario mínimo para el año 2023, pero también vamos a analizar qué es lo que está pasando, por qué estamos hablando de que este año tal vez sea una de las negociaciones más difíciles, aunque como ya lo habíamos comentado la semana pasada también, en el gobierno nacional llegó una persona al viceministerio de Trabajo que fue sindicalista, que seguramente conoce las necesidades de los trabajadores, pero del otro extremo pues también estamos hablando de que si se aumentan mucho los costos para las empresas en el país, pues estaríamos ante una crisis y una destrucción de empleos. Incluso eso es lo que dice un informe, una investigación que hicieron desde el Banco de la República, que asegura que por cada punto de aumento real que se haga al salario mínimo, pues se podrían perder incluso hasta 46.000 empleos formales en Colombia. Eso es como el panorama que hay en este momento, teniendo en cuenta también la inflación que se espera llegue al 11% este año, que sería una de las más altas en Colombia. Pues todo esto hará que la negociación sea algo muy complejo. Ya vamos a intentar reconectar al presidente de FENALCO para que nos explique la propuesta de ellos. Recordemos, un 13% fue lo que dijeron ellos de aumento para el próximo año, pero entonces antes saludemos al profesor Juan Carlos Guataquí, quien también es experto en todos estos temas laborales y nos acompaña para entender un poco por qué es que decimos que este año la negociación va a ser muy difícil. Profesor Guataquí, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W
Y bueno, ¿qué podemos esperar de la negociación del aumento del salario mínimo para 2023? ¿Cuál es su primer punto de vista frente a lo que está pasando y lo que va a pasar? Gracias, Paola, por la invitación. Creo que el punto más importante de la negociación normalmente se espera que sea uno de dos elementos, o sea, dos elementos. Uno, el monto del aumento. Dos, si ese aumento ha sido resultado de un proceso de concertación y por lo tanto la comisión concertadamente fija ese aumento. Y si ustedes se dan cuenta, realmente los dos pues, realmente son material de discrepancia o de preocupación. Precisamente el monto del aumento implica en esencia que sea concertado. Como los que conocen, o para ser más preciso, de acuerdo a la normatividad, el salario mínimo debe ser resultado de la definición en términos de 5 parámetros. Primero que todo, la inflación esperada, o sea, la inflación para el año 2023. Segundo, la inflación efectiva para el año 2022. Tercero, la contribución de los salarios al Producto Interno Bruto. Cuarto, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y quinto, lo que es la productividad de los factores, de los cuales el más importante es la productividad laboral. Esos 5 son elementos numéricos que determinan el piso y el techo de la negociación. Esencialmente, el problema es que tenemos una inflación muy alta, pero aparte de todo, un elemento que aún no conocemos mucho es que el PIB, por lo menos en el 2022, ha crecido bastante. Y esos parámetros dan como un piso y un techo muy, muy difícil de concertar, de negociar. Eso en términos de los elementos, los criterios matemáticos para tener en cuenta. Pero, profesor, si nosotros nos fuéramos a mirar, digamos, estos elementos que usted nos indica que terminan marcando el piso y el techo, ¿hasta dónde uno podría pensar que sobre todo el crecimiento de la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que usted nos dice también ha sido importante, en paralelo, hay que decirlo, con esta situación de la inflación, pues podría llevar a que por lo menos el piso esté arriba, esté bien arriba, toda vez que la mayor preocupación hoy día para los colombianos es la pérdida del poder adquisitivo? Hoy día salir a comprar cualquier cosa, pero es que cualquier cosa que uno compraba en el mes de enero ya no alcanza para la fruta, ya no alcanza para la carne, ni qué decir de los combustibles, en fin. Pero también ha habido un crecimiento de la economía ha crecido, los empleos se han vuelto a recuperar a niveles prepandémicos. Eso no genera que por lo menos allí, como case de los empresarios y de los trabajadores, si esté una cifra que pueda estar alrededor del 7 o del 8%. Es que, Juan Pablo, hay un punto que creo que es importante tener en cuenta. Estos 5 factores no jalan para el mismo lado. O sea, precisamente usted está hablando de los componentes, digamos, reales de la producción. ¿Cuánto ha crecido la producción, el PIB? ¿Cuánto podría ser el aporte de los asalariados al Producto Interno Bruto? ¿Y cuánto podría ser la productividad laboral? Que son los 3 elementos, digamos, reales. Pero también están 2 elementos que son monetarios, que son, digamos, importantes. La inflación efectiva en este año, o sea, precisamente su punto de que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo, y la inflación del próximo año. Entonces, si usted se da cuenta, son 5 factores que, por así yo siempre uso la analogía, es como pollitos para una foto. O sea, normalmente no se van a quedar quietos y no van a jalar para el mismo lado. Entonces, es importante tener en cuenta ese punto. O sea, en el salario mínimo convergen elementos de política monetaria, de política fiscal y de política social. Y esos 3, por así decirlo, como dicen las mamás, uno no le puede prender una vela a todos los santos y tenerlos contentos. Ese es el dilema de la negociación. Claro, claro, profesor Guataqui. Sin embargo, pues ya hay unas cartas, como lo decíamos, que se han destapado. Los comerciantes proponen, los comerciantes también están en la mesa tripartita, hablan ya de un porcentaje de 13%. Si hablamos en términos reales y si se espera que la inflación sea de 11%, pues el aumento del salario mínimo sería solo de 2 puntos porcentuales. Exactamente. ¿Esto cómo lo ve usted? ¿Es muy poquito? Tal vez los trabajadores van a decir 2 puntos porcentuales, puede que nos vuelva a pasar lo que pasó este año, y es que el aumento del salario mínimo se comió la inflación. O mejor, la inflación se comió el aumento del salario mínimo. Sí, es que hay varios elementos que hay que tener en cuenta y que precisamente ustedes están poniendo como los parámetros, y yo creo que esos parámetros es importante tenerlos en cuenta. El estudio del Banco de la República habla de una destrucción de empleo formal, de una destrucción de empleo total. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es precisamente el hecho de que, digamos, son como por así decirlo, 3 parámetros. Si yo incremento mucho el salario mínimo en términos de respetar la pérdida del poder adquisitivo,
ese elemento, digamos, inercial del incremento del salario mínimo también le va a pegar al incremento de otra serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con el mercado de trabajo. Y eso es una de las discusiones que muchas personas, muchos analistas hemos puesto sobre la mesa. Es que el salario mínimo pareciera como el sistema métrico decimal colombiano. O sea, las multas de tránsito se envían en salarios mínimos, las sanciones del sistema penal se miden en salarios mínimos. Hay toda una serie de elementos que no tienen que ver con el mercado de trabajo y que hay que tener en cuenta para eso. Ahora, un punto de 3.5, precisamente o sea, la forma de que se determina el salario mínimo es concertada. Y si llega a haber acuerdo entre las tres partes, gobierno, empleadores y representantes de trabajadores pensionales y desempleados, si llega a haber un acuerdo, se fija en consenso. Pero, dadas las diferencias en términos de las aspiraciones y los puntos que están dispuestos a poner sobre la mesa los empresarios, y un elemento importante que no participa en la comisión, pero que tiene que ver con esto, que es el Banco de la República, yo creo que son demasiado divergentes en términos, como decía Juan Pablo, del piso y el techo de la negociación. Profesor, detengámonos en eso que para muchos es una, no sé si una amenaza o una advertencia, y es que si se sube mucho, viene el factor pérdida de empleo. Y que le digan a uno que por cada punto pueden llegarse a perder hasta 46.000 puestos de trabajo, pues resulta asustador, por decirlo menos, es miedosísimo. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Qué tan, digamos, tan inmediato es? Si se sube acá, van a empezar a votar personas de sus trabajos porque las empresas no aguantan la carga. Pero es que, Juan Pablo, ahí sí yo llamo la atención al rigor del mensaje, porque no estamos hablando de que se destruyan 46.000 empleos de cualquier tipo, se destruyan 46.000 empleos formales. Hay un elemento que es importante tener en cuenta, y es que en Colombia nosotros tenemos una informalidad muy alta. O sea, para términos coloquiales, simplemente nosotros hemos llegado a entender informalidad como las personas que no tienen cobertura de seguridad social y aquellos asalariados que ganan menos del mínimo. El estudio del Banco de la República lleva a la conclusión de que se destruirían 46.000 empleos formales, pero no que del total de ocupados un incremento del salario mínimo llegue a ese elemento. Yo creo que es importante tener en cuenta esa consecuencia. Hay un elemento que es claro, si el salario mínimo se incrementa mucho en términos de que va más allá, ¿sí?, de la productividad y más allá de las variables reales, ese efecto sí tendría un efecto, digamos, sobre el empleo total. Pero yo creo que es importante tener en cuenta sobre los parámetros. Yo ya he hecho mucho énfasis en los términos de los parámetros. No puedo, o sea, y esto no es un seminario académico, aquí no vamos a discutir las bases del documento del Banco de la República, pero un elemento importante es, si usted sube mucho el salario, va a tener un efecto sobre el empleo total. Eso es cierto. Claro, eso digamos que es una dinámica pues común y lógica, pero hay un punto que este año, ya lo mencionábamos, va a ser mucho más compleja la negociación y tiene que ver con la inflación que está completamente disparada. Incluso la ministra de Trabajo habló la semana pasada de la posibilidad de hacer un control de precios. ¿Eso cómo se puede recibir dentro de la mesa de negociación tripartita? ¿Cómo se entiende este mensaje y qué tan viable es? Porque hacer control de precios de los productos de la canasta familiar, pues definitivamente no le sirve a muchos sectores. Es importante tener en cuenta los criterios que tienen que ver con la conformación de la comisión y con un elemento que no tiene que ver con lo laboral, pero que es importantísimo, es el contexto político. Aquí, o sea, esencialmente un punto, o sea, yo soy seguidor de Twitter y hay ciertas cosas que es bueno ponerlo en términos de verdades. La comisión de concertación va más allá del salario mínimo. Y eso es un elemento constitucional. La comisión es de concertación de políticas salariales y laborales, no solo necesariamente que tiene que ver con salario mínimo. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, primero, la reforma laboral del próximo año, que va a tener que ser discutida en el Congreso. Segundo, uno inmediato, la reforma tributaria. ¿Sí? Entonces, esos elementos de análisis político pueden deteriorar la armonía o, digamos, el ambiente de concertación de la comisión. Un elemento que es importante es claramente los controles de precios. O sea, los controles de precios para muchos es anatema, o sea, herejías. Eso es un elemento que no debería sugerirse dentro de la política económica. Llegar al elemento de controles de precios no es de buen recibo, sobre todo dentro del componente de los empresarios. Y eso deteriora, por así decirlo, la discusión de la Comisión de Concertación. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que la Comisión de Concertación son 3 partes, compuestas a su vez por 5 miembros, y cada parte tiene que llegar con un elemento consensual, o sea que tienen que llegar solo 3 propuestas.
una del gobierno, otra de los trabajadores, otra de los empleadores. Y lo que, como digamos yo mencionaba en el pasado, es un juego, por así decirlo, de negociación, de poner cartas sobre la mesa, pero ese juego de negociación de cartas sobre la mesa, perfectamente el gobierno lo puede prolongar y fijar el salario mínimo por decreto en el 30 de diciembre. Profesor, usted menciona un tema que es bien importante y hacia allá va mi pregunta, el tema político de la reforma que está pendiente en el Congreso, pero también el tema del compromiso en campaña del presidente Gustavo Petro, de esas críticas que hizo frente a un gobierno anterior y de esa también respuesta que están esperando los electores de este gobierno. Entonces, hay muchos elementos que se suman allí. Teniendo en cuenta todo este análisis, ¿usted se atrevería a decir, bueno, debería subir el salario mínimo en tanto? ¿O usted no se atreve todavía a destapar una de esas cartas, sino prefiere quedarse en el análisis, teniendo en cuenta eso que le digo también, los compromisos del presidente Gustavo Petro? Sí, o sea, a ver, dos posibles predicciones o dos elementos que hay que tener en cuenta. Yo creo que el salario mínimo no se va a fijar concertadamente. Yo creo que el gobierno lo va a fijar por decreto. Ahora, el monto de ese incremento tiene por así decirlo, es una navaja de dos filos. Si el gobierno cumple digamos, una promesa de gobierno e incrementa mucho el salario mínimo o lo incrementa, digamos, para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, que son un alto componente del pacto histórico y digamos, del componente laboral que apoyó la plataforma política del presidente Petro, hay otro elemento que hay que tener en cuenta y que perjudica, por así decirlo, a gran parte de la población, y es los desempleados. Hay un punto medio anecdótico. El componente, digamos, de los trabajadores en la Comisión de Concertación son 5 miembros. Teóricamente, de acuerdo a la ley, sobre todo de acuerdo a la ley 990 del 2005, eran 5 representantes, 3 de centrales obreras, 1 de pensionados, otro de desempleados. En clase yo le digo a mis estudiantes, ¿ustedes qué creen que pensaría, qué querría el representante de los desempleados con respecto al salario mínimo? Que no se incremente mucho, porque si se incrementa mucho no lo van a contratar. Pero en este momento ese componente ya no tiene el representante de los desempleados. Tiene 2 representantes de pensionados y 3 representantes de centrales obreras. Ellos van a propender por un incremento bastante alto, pero el efecto de ese incremento elevado va a afectar a otro componente político de la plataforma del pacto histórico, que son los desempleados. Y es posible que el gobierno también tenga que hacer ese tipo de análisis, sin pensar solo en lo monetario y ni que hablar de lo fiscal. Profesor, me llama la atención que dentro de los comentarios que están llegando en este momento a través del YouTube Live, insisten mucho en que se debe combinar la fórmula incremento salarial con control de precios. Usted ya nos dijo que eso resulta bastante inquietante para el sector productor, para los empresarios, pero yo quisiera que nos adentráramos un poquito en ello. Aunque yo sé que puede no hacer parte de una discusión plena del salario mínimo, pero igual puede estar sobre la mesa, hablar de control de precios. Y es que usted me ayude tal vez con ejemplos. ¿En qué lugar del mundo el control de precios ha sido efectivo? ¿Existe? Porque durante el fin de semana lo que yo he visto es ejemplos, sobre todo aquí en Sudamérica, pero también en otros lugares, en donde el control de precios ha resultado ser un fracaso para la economía. Yo, Juan Pablo, hay ciertos temas en los cuales las personas como que somos académicos tratamos de decir, mire, no es totalmente mi campo de experticia. Yo, estoy de acuerdo con usted en que los controles de precios como experiencias internacionales no han mostrado ser elementos particularmente beneficiosos, pero sí quiero retrotraer o retroceder en el tiempo un elemento que es importante y es el momento de 1996 en que se firma por primera vez un salario mínimo concertado en la Comisión de Concertación. Y digamos, la norma o la forma, el decreto, la forma en que fue redactado, el documento que salió, hablaba de compromisos de las 3 partes. Y esos compromisos eran importantes, porque los trabajadores se comprometían a incrementar la productividad laboral mediante algún elemento concertado a través del gobierno y de los empleadores. Y los empleadores, en la medida de lo posible, se comprometían también a que no hubiera incrementos notorios en determinados componentes de la canasta familiar. Ahora, eso es un elemento específico del 96 que tiene que ver también con el nivel de precios que había en esa época, que no era tan elevado como el actual. Pero más que hablar digamos, de control de precios por parte unilateral del gobierno, sí podría pensarse en que la Comisión de Concertación fuera una forma de reflejar compromisos de las 3 partes que la componen. Profesor, ¿y qué hacemos con los millones de colombianos que ganan menos del mínimo?
Paola, ahí hay una pregunta, ahí hay un elemento que es importante que tengan en cuenta. Hagan de cuenta que es como una tabla. Tenemos dos filas, tenemos dos columnas. En las filas tenemos empleo formal y empleo informal. Y en las columnas tenemos empleo asalariado y empleo cuenta propia. El empleo asalariado y el empleo cuenta propia sumados más o menos representan el 89% del empleo total. De ese 89%, el 47% es empleo asalariado, el 42% es empleo cuenta propia. Y es muy importante tener en cuenta una cosa, o sea, usted me puede estar diciendo que hay 1.000.000 y algo de trabajadores que ganan menos del mínimo. La pregunta que yo le haría es, de ese 1.000.000 y pico, ¿cuántos son asalariados y cuántos son cuenta propia? ¿Por qué es importante eso? Porque Colombia, digamos, cuando ustedes miran las publicaciones de la OECD, es uno de los países del mundo con un inusual porcentaje de empleo cuenta propia. ¿Qué es eso? Esencialmente, tercerización, contratos de prestación de servicios, profesionales independientes. Ese 42%, ¿sí?, del empleo total no está asociado al salario mínimo. Piensen una cosa, o sea, y muchos de las personas que están viendo esto y que están haciendo sus comentarios entenderán eso. Una persona que tiene un contrato de prestación de servicios, un profesional independiente, piensen que el salario mínimo se incrementa al 18%. ¿Sí? Estas personas que se representan el 42% de todos los ocupados, ellos no les va a beneficiar en lo absoluto, porque ellos no tienen una relación laboral de dependencia, ellos no tienen un salario, ellos tienen un ingreso, y el ingreso no es lo mismo que el salario. Entonces, hay elementos que es importante. La pregunta, digamos, teórica, la respuesta teórica o la respuesta práctica para la pregunta de Paola es muy importante. Lo que hay que pensar es en incrementar la productividad laboral. Y la productividad laboral es uno de esos temas en los cuales no se ha hablado, ¿sí? No se habló mucho en el cuatrenio, es de esos temas en los cuales reconocemos el dato, como que nos avergüenzamos de él, pero realmente no se ha abordado mucho en términos de pertinencia de la educación superior, formación para el trabajo. Hay que incrementar la productividad laboral. Esa es una mejor forma de subir los ingresos que subirlos por decreto. Bueno, pues profesor Juan Carlos Guataquí, muchas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender este panorama tan difícil, esta negociación que apenas comienza. Obviamente las reuniones oficiales, ya sabemos, Juan Pablo, que son a finales de noviembre, se empieza a conocer el cronograma, pero por ahora y lo que se nota hasta el momento es que va a ser un tema bien complicado. Paola, pues quedamos con ganas de conversar con el presidente del gremio de los comerciantes, de FENALCO, pero cuéntenos esa destapada de cartas que hicieron en FENALCO del 13%, ¿qué significa, qué implica y sobre todo hasta dónde pues, se puede convertir en un punto de partida para esta negociación que, como usted bien lo señala, no será fácil? Sí, señor Juan Pablo, pues desafortunadamente no pudimos tener al doctor Jaime Cabal, que es el presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes, porque justamente, Juan Pablo, hoy hay reunión del Consejo Gremial. Usted sabe que FENALCO hace parte del Consejo Gremial y en este momento se encuentran pues a puerta cerrada tratando, entre otros temas, el del salario mínimo, por lo compleja que va a ser la discusión, el debate, obviamente otras cosas como la reforma tributaria y demás, y por eso digamos que se nos ha cancelado la entrevista, pero lo que sí le puedo explicar es que en su momento, cuando FENALCO lanzó esta propuesta, pues básicamente lo que explica es que hay una fórmula, está escrita y hay que cumplirla porque así está en la ley para definir los aumentos anuales del salario mínimo en Colombia. Usted la conoce también y es el dato de inflación más un punto más productividad. Lo que calcula FENALCO, teniendo en cuenta las cifras del Banco de la República y también del Gobierno Nacional, pues es que la inflación va a estar en 11%, que la productividad va a ser, como ha sido de todos los años, de 1 punto, y ahí estaríamos hablando de 12%. Sin embargo, pues ellos ofrecen un punto adicional para tener un aumento en términos reales del salario mínimo, según FENALCO, de 13%, que para ellos es más que suficiente. Vamos a esperar entonces qué opinan los trabajadores. Seguramente en estos días también ya se conocerán sus propuestas, se destaparán esas otras cartas y que empiece el debate. Hacemos una pausa en Sigue la W y en segundos nos vamos a ir a Santa Marta porque continúa la preocupación en la capital del departamento de Magdalena, por las fallas en suministro de agua,
por supuesto alcantarillado y ahora súmele basuras. Una verdadera pesadilla que parece de nunca acabar, Mauricio. Sí, es un desastre lo que está pasando en Santa Marta y ya por lo menos se está tomando cartas en el asunto por parte del gobierno nacional. En este momento ya hay una reunión en la presidencia de la República para tratar este tema. Ya les vamos a dar detalles en segundos. Hacemos una pausa y sigue la W.